derecho a expresarme, estar en armonía. De querer contar algo. El cine también se escribe con espacios, y Daniela Schneider es una de las voces más lúcidas en ese lenguaje, diseñadora de producción. Su trabajo ha dado vida a muchas películas que han marcado el cine contemporáneo. En este episodio abordamos su mirada explorando cómo las historias personales dialogan con el tiempo y los espacios, cómo se distribuye un mundo desde el detalle, cómo los objetos y el vacío cuentan tanto como la palabra, y cómo su propio recorrido personal ha moldeado la mirada con la que diseña nuevos universos cinematográficos. Dani, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Pues me gustaría arrancar un poco con la niñez. Creo yo que marca cosas lindas, ¿no? Nos va marcando. ¿Tú tienes un recuerdo de un lugar, una atmósfera o una situación que de niñez te haya marcado? O sea, como, no sé si de miedo, dolor o alegría, esos lugares que te marcan o nos marcan como en la niñez. Sí, qué bonito que preguntas eso. Hay un par de cosas que me llevaron al cine, digamos, ¿no? De mi niñez. Yo tenía un tío que era camarógrafo y nos llevaba siempre a los comerciales. O sea, todos los sobrinos íbamos a hacer publicidad. Entonces yo desde chiquita trabajo, gano dinero y hacía comerciales. Y recuerdo que el set me llamaba mucho la atención. Tenía 7, 8 años y los niños jugaban y tal, y yo siempre estaba como al lado de la cámara, con el director. Luego, bueno, había grúas, o sea, todos los juguetes, y pues eso me llamó siempre la atención. Y recuerdo, sí, estar como más también era una niña que estaba más con los adultos, con los niños también, pero me gustaba relacionarme mucho con los adultos. Entonces, bueno, como curiosa y eso. Entonces, eso fue como creo, o sea, estuve en set. Conozco el set desde los 7 años. Y luego un par de películas. Así. Y luego, a mis 12, yo creo, 11 o 12, pues problemas en casa, como mucha violencia. Y un amigo de mi mamá, que es como ahora mi tío. Mi familia veía cine y, digamos, mis tíos vienen, o sea, como que es una familia intelectual, pero realmente quien me mostró el cine de autor, como le llamamos, un cine más raro, fue el amigo de mi mamá, Pablo Miranda. Y entonces yo, en esa época, mis 12 años fue muy difícil, 12 en la adolescencia, con mi mamá y su marido. Entonces, como que yo creo que él siempre detectaban, mis tíos siempre me metían a cosas, como que he tenido una red, siempre observo, como que soy hija única, madre soltera, ¿no? Entonces, como que tuve mucha protección de distintos lados, o sea, como que de pronto se acordaban de mí, de, Daniela, vamos a meterla a clases de no sé qué, ¿no? Y un poco Pablo, esa fue su función, entonces me llevaba a películas piratas de la UNAM, porque yo vivía enfrente de la UNAM, ahí en las Torres del Iste. Y ahí vi una película que particularmente me llevó a decir que se me antojaba hacer cine. Eso sí, a los 12, ¿no? Entonces fue de Alan Turner, que es suizo, que ahora, luego volví a ver muchos años después esa película y ya no me gusta mucho. La quiero volver a ver. Se llama algo de Ícaro, la caída de Ícaro, no recuerdo. Pero eso, no sé qué provocó, no lo recuerdo con precisión, pero eso me llevó a empezar a escribir guiones y a tener un imaginario del cine, de hacer cine. Entonces a los 12 años, luego a los
13, 14 me fui a Dallas, Texas, un año, a middle school, y con una amiga de mi mamá, como que me mandaron ahí, ¿no? Y pues fue raro porque llegué a una casa con... Ellas eran de Guadalajara, pues otra educación a la que yo tenía. Yo, imagínate, venía de la unidad del ISSSTE, con puro vago. Mis amigos pues, se metían toques, chelas, hasta pegamento a veces. Entonces, eran dos mundos completamente distintos. Ellas eran súper fresas. Y pues viví una cosa súper ultra fresa en Dallas, Texas. La chava que también era hija única, o sea, la niña, digamos, la otra niña, pues nos conocimos de bebés y de niñas, pero pues luego nos dejamos de ver como 7 años y claro, ya éramos pues, casi unas, o sea, pues adolescentes, éramos adolescentes y fue un shock para las dos. Y aprendimos mutuamente, o sea, como yo aprendí esa calma, un poco yo me sentía que conocía el mundo entero y pues ella veía películas de Disney, ¿no? Y yo veía otro tipo de películas. Y eso creo que nos ayudó. Bueno, a mí me ayudó mucho. Ella se volvió un poquito más callejera y yo pues un poquito más en calma. Todo. Sí. Pero ahí, digo esto porque ahí tuve la oportunidad, o sea, estar tan lejos de casa, pocos amigos, como en una atmósfera tan extrema, de diferente a lo que yo venía, ¿no? Entonces, me puse a escribir muchísimo y le contaba mis guiones a ella, o sea, yo escribía y entonces teníamos una super alberca, jacuzzi, ¿verdad? Y ahí yo le contaba mis historias. Y pues ahí empezó, desde ahí, o sea, desde que Alan Turner me llevó al cine y Pablo Miranda, el amigo de mi madre, y decidí claramente que yo iba a estudiar cine. Recuerdo que cuando regresé de Dallas le dije a mi abuelo quería que estudiara medicina, porque fue como su carrera frustrada. Yo viví con mi abuelo muchos años, ¿no? Y no, pues me dijo que era la peor decisión que había tomado, que lo pensara bien. Pero yo tenía 15 años, 14, o sea, pero yo ya lo tenía muy claro. Y me recuerdo que me dijo, pues si tomas esa decisión es muy difícil que formes una familia. Y no sé si por intuición, no sé, dije, ay, esto está interesante. Entonces, bueno. Dije, bueno. Y esa es la historia, un poco que me lleva al cine. En una entrevista que te hicieron, me llamó mucho la atención que mencionas el cine, palabras más, palabras menos. El cine es o fue mi refugio. Me llamó mucho la atención. Creo que no lo alcanzaste a desarrollar, pero platícame un poquito eso. Lo pregunto porque en momentos de vida, sí. En mi caso, fue así. Sí, yo creo que es así. Okay. Generalmente. Yo creo que siempre uno, sobre todo en la adolescencia, ¿no? No sé si es una época, la verdad, de martirio total. Hay gente que la pasó mejor que otros, ¿no? Y obviamente hay cosas muy bonitas y estás descubriendo el mundo sin tus padres de alguna manera. Y hay vidas más terroríficas que otras. O sea, yo no puedo decir que tuve... De hecho, mi infancia fue muy bonita. Y mi adolescencia fue complicada. Por esto, ¿no? O sea, como llegar a casa de mi mamá, o sea, a casa de Javier, el marido de mi mamá. Ellos eran como unos niños chiquitos tratando de ser adultos. Y claro, con una niña ahí de 12 años. Fue muy complicado. Mucha violencia, ¿no? Entonces, o sea, de ellos, ya cosas muy íntimas, pero se golpeaban. Y, o sea, como que sí era muy rudo, muy rudo. Y pues también el ambiente de la unidad me dio mucho conocimiento ahora, pero también pues para una niña de 12, 13 años estar con puro drogadicto ahí, está interesante. Creo que eso me hizo no ser drogadicta.
no tener, ay, me gustan las drogas, pero, o sea, como no meterme a ese mundo de decadencia. Entonces, como que, claro, tal vez todo eso o sea, observé un mundo de decadencia muy claro. Y en ese sentido, yo creo que el cine me dio pues, otra mirada de creación, no de decadencia, sino como dentro de esa decadencia, y aquí hay algo muy luminoso y muy poderoso. Como que eso creo que cuando yo vi la película de Alan Turner, sentí ese poder que puede tener el cine. Y lo otro, pues no es poder. O sea, por más que me dio calle y entendí observación y tal, pues, es decadencia, o sea, es pérdida de tiempo. Y que en esa decadencia, mucha gente dice que de repente para las artes, ¿no? Se necesita esa decadencia, no sé si ese malestar con el mundo, ¿no? Yo veía, sí, claro, yo tenía un malestar también con el mundo, pero yo veía ese malestar y traté de no tomar ese malestar para mí, creo. Obviamente siempre hay un malestar, ¿no? Pero tuve por suerte, no sé, y eso no sé a qué se deba, pero tuve la suerte de ser lucida y de decir, esto es nada, o sea, esto es como nimiedad, o sea, era el vacío, pero no en el buen sentido. Uh-huh. O sea, era nada, o sea, realmente era una pérdida de tiempo, o sea, como medio zombies ahí. Y lo pude ver. Y eso sí es el misterio de la vida. ¿Por qué uno entra, o sea, por qué dentro de esa decadencia uno puede ver la decadencia claramente siendo tan chiquita y pues crear otra cosa a partir de eso o lejos de eso? No, pues ya no lo sé. Eso sí no lo sé. No sé qué fue la fuerza. Yo desde chiquita, claro, como soy hija única, mi mamá pues me tuvo muy joven. Entonces, es muy adorable mi madre, pero pues era una niña que tuvo a una niña. Entonces yo fui muy adulta desde chiquita. Uh-huh. O sea, yo despertaba a mi mamá para ir a la escuela, cosas así, ¿no? Entonces como que es un instinto de supervivencia que por suerte lo desarrollé y eso me ha traído cosas muy buenas. Claro, y aparte, bueno, antes, y en ese inter llega la pintura a tu vida, ¿no? Sí. Barcelona, ¿cierto? Fue antes. Mira que justo lo que había contado, ¿no? Hace un momento que pues de pronto mi madre tiene 6 hermanos, son 7, es una familia de 7, son muchos. Tengo muchos primos, tal. Y claro, yo hija única de una mamá que me tuvo a los 18 años, pero pues cada quien estaba con su vida, pero de pronto como que era como, Daniela, entonces tenemos que poner atención un poco a Daniela. Y en esas chispas de mirada, digamos, hacia mí, me metían a cosas. Y mi tía Coral Revueltas, que es la ex esposa de mi tío, ella pues también, y a la fecha es alguien muy importante en mi vida porque yo creo que ella fue la que me metió a clases de dibujo y pintura. Yo dibujaba siempre, como pues estaba mucho sola en mi casa y mi abuelo dibujaba muy bonito, o sea, increíble. Mi abuelo quería hacer hizo muebles en un momento, era diseñador de muebles, tuvo una mueblería y bueno, se cayó todo. Y toda mi familia, aunque fue mi infancia bonita, pero es como una de estos, o sea, como que no logran armar, ¿no? Entonces, todo es como mucha frustración. Y bueno, mi abuelo dibujaba mucho y tenía un respirador increíble con todos los lápices y colores. Entonces yo cuando me aburría de las reuniones de adultos ya me iba a dibujar. Y ahí Coral vio que tenía un interés por el dibujo. Entonces me metieron, Beto y Coral me metieron a clases de dibujo y pintura. Y como ella es artista, ella es grabadora, ahí estuve un par de años, yo creo, haciendo dibujo y pintura con sus colegas. Y cuando me voy a Barcelona, yo ya tenía un poco eso. Entonces, yo en realidad no llego a Barcelona, llego a Madrid
con unos amigos de mi mamá. Y Madrid, no sé por qué no me llamó la atención en ese momento. No, yo ahora sería 1000 veces más feliz en Madrid que en Barcelona. Pero Eso fue más o menos... 2000, justo en el 2000. Y justo fue el cambio de peseta a euro, la Unión Europea. Bueno, yo me fui de mi casa a los 16, ¿no? Por toda esta cosa. Entonces escapé de ahí y yo trabajaba en un restaurante. Y trabajé como 5 o 6 años. Un restaurante, o sea, en barra, mesera, cocina, de todo. Gerente de un lugar que era muy famoso en esa época, La Martinera. Y cuando me quería ir a Barcelona, pues yo no tenía dinero realmente para lograr, o sea, quería llevarme un buen dinero como para mantenerme 6 meses si no me daban trabajo o así allá, ¿no? El fin es que hice malabares, hacía fiestas que no salían y disque negocios que no pegaban. Y llegó otro tío, que es mi padrino, y me dio un dinero y me dijo, vete a Barcelona. Digo, o sea, vete a España, en ese momento España. Entonces yo llego a Madrid, y de hecho cuando llego, no, me iban a bolsas, o sea, las gitanas así, no, tuve que así golpearlas. Y ya salir, y bueno, ahí tenía todo, porque antes, pues, o sea, ahí tenía todo mi dinero, todo, ¿no? Eran otras épocas. Claro que había bancos, pero bueno, yo llevaba todo mi dinero ahí, pues tenía 19 años, no, 20 ya, 20. Y llegué a Madrid y bueno, no, el amigo de mi mamá tenía una casa productora o algo así, pero pues eran unas producciones que no, como medio chafas. Uh-huh. Y dije, no. Y entonces como que no me hallaba ahí. Y era una ciudad muy grande, yo quería algo como pues muy diferente a lo que, pues, de lo que venía, ¿no? Y una amiga muy querida, suiza, tenía un departamento en Barcelona y me dijo, vamos a vernos en Barcelona. Nos vimos y llegué justo en septiembre, creo, cuando era el festival de música, inmediatamente el festival de cine y toda la gente en la calle. Y pues es una ciudad, el centro es una ciudad medieval, o sea, yo decía, wow, o sea, esto sí es diferente. Un poco me apantalló, ¿no? Pero pues eso pasa también. Todavía no era tan turística como lo es ahora, que ya es insoportable esa parte, digamos, del centro. Pero bueno, tenía mar, tenía montañas. Entonces yo dije, aquí me quedo 100%. Pero Barcelona también, aunque yo amo a los catalanes, porque Barcelona pues me formó de alguna manera también. Son muy cerrados. Es muy difícil entrar a su círculo social, extremadamente difícil. Y de trabajo ni se diga. Entonces, ahí, bueno, seguí trabajando y luego viene la Unión Europea y era ya muy complicado trabajar. Pero bueno, eso es otra historia. El punto es que yo ya estaba tarde para entrar a la SCAC o para entrar luego hice un curso ahí en Microbert, una escuela súper patito, pero como que ya las inscripciones, claro, ya estaba el semestre avanzado y entonces fui a La Massana, que es esta escuela increíble, que aparte era un hospital antiguo, padrísimo, o sea, ya nada más el lugar era espectacular. Y ahí, en la fila, imagínate lo que es la vida, es que es muy interesante cómo por así milésimas, o sea, por 2 segundos o por milésimas, ya uno toma un camino u otro, ¿no? Es increíble. O está medio escrito, no sabemos, el destino y... y sí. Entonces, bueno, yo estaba en la fila porque, claro, como yo venía de dibujo, yo quería... afirmar un poco más la técnica. Entonces estaba retratos y estaba arte contemporáneo. Yo pues, no estaba tan, yo decía el arte contemporáneo, o sea, no, como que no lo tenía, no estaba tan cerca de eso. Y yo estaba en la fila de retratos. Y entonces me encuentro a una amiga chilena conocida, X, que la conocí acá en México. ¡Ay, qué haces aquí! ¡Qué padre! Y ella estaba en la de arte contemporáneo, ¿no?
en la de, pues no se llamaba arte contemporáneo, pero era como de un artista, Gabriel Sanz. Y pues era como más pro, digamos, ¿no? Entonces yo no me sentía a ese nivel en lo absoluto. Y él me dice, no, o sea, este es el curso que tienes que tomar. Y yo, sí, y todos llevaban así sus, o sea, cosas, portafolios, tal. Y se ven mañana y trae lo que... Y yo sí, pues como dibujaba. Y la verdad tenía... Luego ahora los veo y digo, güey, no, sí, mis dibujos estaban muy padres. Tenía unas pinturas de unos perros así bastante siniestros, o sea, como muy dark. Muy dark. Y entonces llegué con Gabriel. Claro, pues todos eran un poquito más grandes que yo. Yo tenía 20. Y recuerdo que fue una reunión de muchos minutos, o sea, media hora, 40 minutos, no sé, larga. Y él me veía con tiene unos ojos azules, así como transparentes. Me veía y decía, no sé qué hacer contigo, porque algo llama mi atención, pero estás muy verde. O sea, realmente, y mira que vengo de, sí, justo una familia como culta, digamos, pero yo sí estaba como medio perdida. Sí, también en el conocimiento, como en la historia del arte, ¿no? Y me decía, es que... pero bueno, vio mis dibujos. Y yo en ese momento, para ganarme la vida, aparte de estar de mesera, daba clases de pintura a niños, que medio los cuidaba. Era como medio niñera, pero mi approach era llegar para dibujar y hacer como no solo estar ahí viéndolos, ¿no? Entonces, eso le llamó mucho la atención, que yo fuera maestra de niños. Y vi pues mis pinturas, que la verdad pues sí estaban interesantes. Y ya, bueno, me quedé en ese curso. Y me quedé toda la vida, o sea, muchos años con él. O sea, él fue mi primer maestro, digamos, que me abrió la cabeza y pues sí agradezco mucho haberme cruzado con él. Luego cuando ya llegas a México, ya empieza el viaje, la aventura. Exacto. Llego, o sea, Barcelona lo que pasa es que, bueno, empiezo a estudiar pintura y muy seriamente. Y yo hacía mis óleos y tal. Y luego entré a la carrera de cine, a esta cosa que se llama Microver. Pero la verdad estaba tan chafa. Y pues yo, dentro de todo, sí tenía ya una formación. O sea, ya había visto bastante cine. No bastante, pero algo de cine, digamos. Algo de cine. Y pues con este maestro también, o sea, ya entendí cómo hacer, desde dónde cómo tomar el conocimiento, ¿no? Un poco. Entonces ahí me aburrí como una hostia y me salí, o sea, los 6 meses, aparte yo me pagaba todo, entonces no era barato, entonces ya me salí y solo me dediqué a la pintura. Pero el cine estaba ahí. Y con Gabriel hablábamos mucho del cine. De hecho, él amaba a David Lynch, así, ¿no? Como, luego yo me iba a Sitges, al festival, o sea, yo veía muchísimo. Ahí en Barcelona realmente también tuve la formación de cine. A pesar de que me salí de la escuela, iba a la Filmoteca 3 veces a la semana. O sea, ahí me vi todo Rossellini, o sea, como... Ahí descubrí la disciplina, de alguna manera, en Barcelona. Entonces también por eso le llamo como mi etapa formativa, porque me generó, o sea, ahí logré como... También tenía no muchos amigos, como iba a nadar, a la Filmoteca, a trabajar y a pintar. Ese era mi asunto. Entonces llego a México porque ya no tenía de otra. Mi familia, tengo raíces alemanas. Entonces, antes de irme a Europa, digamos, yo quería sacar el pasaporte alemán. Y mi mamá tenía esa tarea. Ella tenía que sacar primero su nacionalidad para de ahí pasármela a mí. Y ella eso lo tenía que hacer, pero pues ya había pasado un año y yo decía, ¿qué onda? ¿Por qué no saca? O sea, ¿qué pasa? Y entonces le hablaba y, bueno, mi mamá, ya les dije, es una niña, entonces yo, ¿qué onda, mamá? O sea, ¿cómo va el proceso del pasaporte alemán? No, nena, pues no me han dicho nada, tal. Hasta que, bueno, en un momento sospeché y dije,
Dije, esto está muy extraño, esto está muy sospechoso. Hablé a la embajada de Alemania en México, desde Barcelona, y ya expliqué mi caso y me dice, pues tu caso ni siquiera está aquí. O sea, nadie de tu familia ha hecho nada. Entonces dije, esperé un año más, pero ya la situación está tan delicada, ya nadie me daba trabajo, ya no se podía. Entonces tuve que regresar a México a sacar el pasaporte alemán. Esa era mi idea. Yo dejé la mitad de mis cosas en Barcelona. Y cuando regresé, pues yo sin un peso, ya llevaba un rato sin trabajar y tal. Y en ese momento, yo antes de irme a Barcelona tenía un novio, que seguimos medio siendo novios, que era el mejor amigo, uno de los grandes amigos de Iñárritu. Entonces, cuando yo llegué, le dije, me urge trabajar mientras vuelvo a Barcelona. Estaba Zeta Films, que en ese momento, ya Iñárritu creo que estaba en Los Ángeles, no sé, que acaba de hacer Amores Perros, justo. Y entró a Zeta Films. Por mí era como 3 meses, ganar dinero. Y ahí me aburrí como una hostia, pero aprendí a editar en Avid. O sea, yo me picaba los ojos porque pues era la niña ahí como que medio de pilón. Y yo fui asistente de Pelayo, que era un personajazazazazo, neurótico al máximo, pero a mí me quería mucho. Entonces, yo aprendí. Yo vendía, digamos, hacía los reels de los directores. Iba a venderlos a las agencias y era como una pantomima, porque... Pero bueno, ahí como que me salía un poco... Y era otro mundo. Yo ni siquiera es que... desde la forma de vestir, todo. Era muy distinto, ¿no? Pero bueno, ahí hice lo que mejor pude. Y sobre todo donde más me divertía era en la sala de edición y pues haciendo los reels de estos señores. Y de ahí, Fernanda Romandía, que era mi amiga también a través de Shadow, etcétera, o sea, como de la misma banda, pues claro, yo era una chavita pilas, pues yo ya llevaba trabajando, pues tenía 21, 22, no 22, pues ya llevaba 7 años, 4 años, 5 años trabajando, ¿no? De alguna u otra manera. Y entonces, Mantarraya estaba por sacar Japón en México, la premier. Entonces me habla Jaime Romandía, a través de Fernanda, su hermana, que si pues, me interesaba hacer la fiesta. O sea, no la fiesta, pero como armar la premier en México, porque la distribuidora no le estaba echando ganas, ¿no? Entonces llego a Mantarraya, me dicen, pues esto es de 2 semanas o una cosa así. Pero si nos entendemos, viene la película de Carlos, Batalla en el Cielo. Y entonces, bueno, imagínate, yo en Z ganaba así y en Mantarraya, o sea, era así. Era ridículo. Pero pues como a mí me importaba el cine, o sea, me interesaba el cine, yo vi Japón y dije, no, o sea... Esto me interesa más. Esto está súper... No, y yo de verdad en Z no la estaba pasando bien. Y dije, no, esto está increíble. Y entonces... Y luego leí el guión de Batalla en el Cielo y yo creo que nunca me he obsesionado con algo tanto. O sea, me obsesioné. O sea, yo dije, o sea, ese guión algo me impactó, así como cuando sentí el poder del cine, volví un poco a esa sensación. Y dije, aquí hay algo muy poderoso. Y por lo que tengo entendido, no es un guión, ¿cómo llamarlo? O sea, no es un guión al que estamos acostumbrados, ¿no? Claro, pero como yo tampoco venía de la academia ni nada, claro. ni siquiera creo que lo percibí. Te emocionó, eso. tal cual. Sí, no, yo dije, ¿qué es esto? Sí, porque luego ese es un tema, ¿no? O sea, yo siento que un guión es tan frío, pero que cuando lees un guión fuera de un formato sí. y te mueve, dices, algo está pasando acá, ¿no? Sí, exacto. Y que siento que por ahí van. Y que eso es un poco eso es lo que hay que entender, ¿no? O sea, de pronto entramos a los formatos y yo creo que el cine es de mucha disciplina, sin duda. Una cosa es eso y otra es
creer que esa pulcritud a la que a veces se quiere llegar en el cine, en el proceso. Como que algo ahí el alma se pierde, ¿no? No sé, cada quien tiene sus métodos, cosas muy pulcras que pueden... Pero en general, estar buscando ese estilismo, como que no. Justo eso, ahora sí que ya que entramos al cine, ¿qué piensas de...? Y pasa también mucho con fotografía, ¿no? Que lo escucho mucho en estos dos mundos, fotografía y diseño de producción. ¿Qué es mejor? O sea, que no se note, o que el diseño de producción, que dicen la mejor peli es de diseño de producción o fotografía, es que no se note. O que sea un protagonista, el diseño de producción en este caso. Yo digo que ninguna de las dos. Yo he detectado, a mí me encanta el artificio. O sea, el cine es un artificio. Y esta idea como del naturalismo, ya a mí ya me tiene un poco, o sea, como que ni la entiendo, ni sé bien qué es, y cada vez menos. Y justo yo que dizque vengo de un cine naturalista, eso ya me hartó. No, confío en el artificio al 100%. Más allá de... Yo no creo que tenga que ver con si lo real, ¿qué es lo que me dijiste? O sea, como si buscar eso... Ajá, o sea, que a veces no se nota. Entonces, sí. El que no se nota, eso Exacto. Me da igual. No me interesa si se nota o no se nota. O sea, hay que, más allá de estar preocupándose por eso, hay que preocuparse cómo darle cuerpo a las cosas. Y como le llamamos, por lo tanto, cuerpo, pues es alma, ¿no? O sea, cómo algo provoca un poder. Creo que hay que estar más pendientes de eso. ¿Cómo se hace? No tengo ni idea, pero... O sea, no sé cuál es o sea, los pasos a seguir, pero hay que estar atentos a, pues mucho a la intuición. Exacto. Que eso es lo que sí, pues yo, sí, o sea, está vibrando. Las cosas vibran, ¿no? Las cosas, no en esta cosa hippie, pero o sea, las cosas tienen una vibración. Entonces hay que conectarse con eso. ¿Cómo conectarse? No lo sé, pero justo no estar pensando en esas otras tonterías que quitan la atención de la vida, de la vibración, de la fuerza, creo yo. Sangre fue galardonada con el premio de la crítica especializada en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes. Esto le dio a la película una visibilidad importante desde su estreno. Algunos críticos señalaron que la película aborda la violencia y la tensión con un realismo casi incómodo, mostrando la vida cotidiana de una pareja con conflictos morales y emocionales profundos. pero, por ejemplo, en Sangre, ¿no? Un poquito para atrás. Tan amada, odiada también, ¿no? Sí. Bueno, Batalla sí que fue odiada, ¿no? Batalla. Bueno, sí, no, Batalla pero es como no, hablemos aparte. de Sangre, porque en Sangre ahí sí es como mi primera película, Exacto. digamos, como diseñadora de producción, directora de arte, como lo queramos llamar. Y justo eso, o sea, que en Sangre escuché de todo. Cuando yo la vi, hubo como un silencio y no sabía decir si muy adentro me encantaba, ¿no? Pero yo también dije, ¿pero qué pasó? O sea, y luego, pero había un algo así que me revolvió el estómago. Digo, es que hay algo acá, la quiero volver a ver. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué me gustó? Qué bonito. Creo que es eso, ¿por qué me gustó? Quería escarbar el por qué me gustó, ¿no? Porque también estamos acostumbrados a que parecía que Sangre era muy rough, como muy mal hecha, ¿no? En un sentido. Porque que si el ritmo, porque si no sé qué, porque si los actores raros, que porque... pero eso no quiere, o sea, porque estamos acostumbrados como a ser muy diestros, ¿no? Con esta cosa, y como que eso es lo que te impacta. Y sin duda, o sea, también el cine tiene eso que es maravilloso, o sea, de pronto hay una destreza
de los elementos y de la cámara y de que todo, como el conformista de Bertolucci, ¿no? Que es así, toda una... Y a mí me fascina eso también. O sea, cuando algo tiene cuerpo y esa maestría gira alrededor de esa alma y ese cuerpo, digo, wow, qué maravilla, el cine es fantástico. Pero para mí lo más importante siempre es esa alma, esa cosa que está vibrando y que me impacta y que me hace salirme desde el lugar del confort hasta decir, hasta también compenetrar con algo que reconozco. Y eso que reconoces, pues siempre es caótico, siempre es confuso, pero algo te tocó. Yo lo que sí no puedo soportar es la maestría en el vacío. O sea, eso es como, digo, ¿por qué me haces perder mi tiempo? Para que vea lo maestro que, o sea, las capacidades que tienes. Yo no quiero ver las capacidades que tiene alguien, no me interesa. Quiero que alguien realmente, honestamente, me dé un chorro de energía. Sea incómoda, sea maravillosa, sea la energía que sea, pues, pero... Y Sangre, es de mis películas favoritas de Amat, la verdad, tengo que decirlo. La amo profundamente, más allá de que, pues, fue casi mi primera película. Más allá de eso, recuerdo que la vi como 7, 8 años después, o sea, después de que Cannes y tal, en Polonia, en cine. Yo decía, qué increíble, o sea, el dolor ahí que hay ahí y el entendimiento humano me parece una maestría. Me parece una maestría que él haya encontrado en esa contención del ser humano que a veces está ahí todo contenido y cómo no puede soltar, ¿no? No puede abrirse, no puede... tocar la vida de alguna manera. Siento que Sangre entiende muy bien eso. Y entiende porque creo que Amat ahí fue sumamente honesto sin pensar que tenía que ser honesto. Que ya cuando estás pensando que tienes que ser honesto, ya no eres honesto. Exacto. Entonces, como que ahí realmente... Sí había una necesidad, así como ese Cirilo en esa necesidad de poder abrazar a su hija, de brindar, que no podía. Creo que Amat logró en esa película hacerlo, con su película. Y sin entrar en rollos psicológicos ni nada, pero es como esa fuerza que uno carga que solo tienes que... articularla, sin duda, porque eso es lo más complicado de todo. Hay que articular, porque eso es muy abstracto, ¿no? Entonces esa abstracción hay que articular y eso es el cine. Pero bueno, para mí Sangre tiene esa maestría. Aunque, claro, éramos chavitos, para todos era como la primera película. O sea, Fenton era su primera película como fotógrafo. Amat ya había hecho sus cortos y él fotografiando y pues tiene un conocimiento muy amplio siempre de cámaras, de lentes, siempre ha tenido como esa fascinación y que creo que yo, por ejemplo, no la tengo y digo, uy, como que la tengo, o sea, tengo que porque al final esa es la materia donde el cine sale y el sonido también, sin duda, ¿no? El sonido y la cámara, pero como que Amat estaba muy compenetrado con la técnica. Y pues si yo la veo dices, claro, pues es otro ritmo, tal, pero pues no sé, a mí sí me parece muy... Y que tiene una peli que tiene muchísima alma, o sea, más allá de que te pueda gustar o no, o sea, me queda claro que esa peli tiene alma, tiene cuerpo, como dices, y creo que también pues marcó un punto de partida, o sea, fue algo muy diferente a lo que se venía viendo, ¿no? Y eso también rompe, o sea, críticas absurdas... O sea, de repente leía o escuchaba cosas de, bueno, es que solamente llegaron y pusieron la cámara. ¿Cómo? Llegaron y pusieron la cámara ya. Ah, ya. Y justo esas lecturas yo decía, bueno, claro. Yo le daba una palomita. Yo decía, wow, o sea, es una flor para la peli.
En este contexto de lo que decíamos ahorita, de que no se nota, ¿no? Y cuando, o sea, sabemos que en cada cuadro mega pensado que está... Hay un pensamiento, ¿no? Exactamente. sin duda. Entonces dije, está perfecto. Y después, más adelante, no con Sangre, con otras películas, digo, es que qué necesario era que el diseño de producción se notara, ¿no? Que fuera o que sea el protagonista. Entonces decían, no tendría que estar peleado uno con otro, ¿no? O sea, creo que cada proyecto justo le sale el alma en, ¿no? Y también vas aprendiendo en Sangre, sí, yo estuve un poco obsesionada en que no se notaran el arte, ¿no? Y yo creo que todo tiene que tener, aunque es el artificio, algo, la realidad, la verdad, llamémosle la realidad, quién sabe qué, la verdad tiene que salir. ¿Qué es eso? Tampoco estoy tan segura, pero algo donde dices, sí, esto, aunque a veces choque, entra en armonía, digamos, por llamarlo de una manera, con todo lo demás. Aunque sea chocante, la armonía, digo, en el sentido de que todas las piezas se están comunicando unas con otras. Pero bueno, yo estuve muy obsesionada con eso hasta que dije, no, hay cosas que también tienen que como, creo que ya no lo puedo explicar. Creo que ya no me importa si es artificio, si se tiene que estar así como impecable. A partir de eso, algo que sí descubrí es el detalle. Y eso viene desde la pintura. Todas en la observación, o sea, al final hacer un óleo que tienes que esperar un montón de tiempo a que te estás imaginando, para hacer arte eso es bien difícil. Llegas a un set y dices, ¿cómo esto toma vida o se transforma o se hace en otra cosa? Pues necesitas demasiada imaginación. Y creo que eso me ayudó a hacer pintura en óleo, porque tenía que esperar tanto a que secara y estar enfocada a seguir con la idea inicial, ¿no? Pero pues a veces pasaban 2 semanas para lograrlo, para lograr eso. No es que saliera así rápidamente. Entonces en un set es parecido. Y el detalle sí siempre ha sido muy importante. En esta cosa de llevar a la realidad o que no se note, pues como una mesa, lo cotidiano. Yo pensaba mucho en lo cotidiano. Pensaba en que sí, pues cosas muy básicas, el Kleenex y cómo era el Kleenex. Entonces sí me sonaba de verdad y dejaba esas cosas ahí. Y luego hay muchas cosas en Sangre que se ven puestas, sí se ven puestas, pero creo que todo entra en una armonía, porque entra en la armonía desde la misma actuación, esta cosa medio teatral, o sea, teatral en el sentido como como sentir la puesta en escena, ¿no? Pero me gustaba y ahí yo fui entendiendo, o sea, cómo generar tiempo fuera del tiempo de pantalla. Cómo está el tiempo, lo de ayer, el futuro, o sea, el agua, elementos que luego esos mismos personajes lo van a usar aunque no lo veamos, o cosas que ya fueron usadas, ¿no? En ese sentido, como salir del tiempo presente. Poco eso empezaba yo ahí a explayarme en eso. Y ahorita que dices lo de la pintura, por ejemplo, sé que tal vez es dependiendo del director o el proyecto, pero ¿cómo marcas la paleta de color? O sea, la parte visual, ¿cómo empieza la construcción? O sea, no sé sé que es un trabajo con fotografía, con dirección, contigo, pero tú tomas la batuta o esperas a ver qué te avienta tu director. No, yo soy la guerrera del color. Entonces, siempre peleo mucho el color. De hecho, con foto, tremendamente. Así ya es como la primera batalla que sé que voy a tener que enfrentar. Y da mucho miedo el color.
y sobre todo he visto como en México y Latinoamérica, ¿no? De hecho, con Amat, cuando nos arriesgamos al color en la región salvaje, y que ni se nota tanto, o sea, tampoco es que digas, ¡ay, qué colorida película! Pues no. Sí, no. Pero para él era así como, claro, él decía las cosas que no distraigan. Y es un poco a tu primera pregunta, ¿no? De, ¿crees que las cosas te van a distraer? Pero las cosas no te van a distraer si se están comunicando entre ellas. Comunicando es entendiéndose perfectamente o chocando. Pero hay una comunicación, o sea, hay una comunidad biológica ahí que se está moviendo. Entonces, cuando las cosas se están moviendo como espectador, no te van a chocar. No vas a decir, noté la luz del fotógrafo, o noté la cámara, claro. O sea, o noté estos colores que me distraen de la trama, o no sé qué. En realidad nada te va a distraer si ponemos la fuerza para que esas cosas funcionen consigo mismas y con los otros elementos. Entonces, digamos, en Sangre, Amat todavía no tenía ideas tan fijas en el sentido de... Leía mucho a Bresson, ¿no? Y pues Bresson es metódico, claro. Así, tenía ciertas reglas y hay que ponerse ciertas reglas porque si no todo es posible. Y también, ¿no? Al final, Bresson habla de algo muy bonito que es el estilo. El cine, ¿qué es? Es estilo. Y eso es el cine. O sea, no es... Ya sabemos que no es una historia, que no es... O sea, ¿qué te impacta y qué te llega de una película? Pues al final es también la forma, a través, obviamente, de una historia o de los personajes, de muchas cosas. Pero cuando el estilo está en lo vacío, pues es nada. Ya lo dijimos. Uh-huh. El punto es que en los colores en Sangre, de hecho... Ahora, cuando hice la página, dije, qué bonitos colores. A mí el rojo me fascina. Siempre he tenido como una afinidad por el rojo en el cine. No sé, es como... No tengo ni idea por qué. Pero rojo y rosa en conjunto, eso sí como... Tu hit. Mi hit. Y tienes gusto, o sea, y eso no quiere decir que lo lleves a todas las películas, porque al final cada proyecto va a hablar. Algo que a mí me gusta es cuando voy leyendo un guión, me evoca, ¿no? Y me evoca inevitablemente. Hay fotógrafos que no les gusta las referencias de más películas o tal, pero como sí tengo un mundo o sea, hay muchas películas aquí en mi cabeza, fragmentos, ¿no? Que me llevan a eso. Y también a pinturas, obviamente, ¿no? Ahorita estaba viendo los estilos de Tarkovsky y dije, ay, esto es Bruegel, o sea, y dije, qué loco. No, y al final hay mucho aquí guardado que no es que tengas que hacer un esfuerzo por buscar, llega. Por eso siempre hay que ser muy observadores, o sea, de todo pero no forzar el observamiento, porque eso es rarísimo. O sea, no es que estés en el metro diciendo, esto es que interesante, ¿no? Ya, y lo pegas a tu cabeza. No, simplemente es estar. Creo que el estar, que ahora lamentablemente, aunque ya suene choteado, pero sí, los malditos teléfonos y eso, pues te limitan un poco del estar, ¿no? O sea, yo voy en el Uber y pues a veces ya con el chingado teléfono y pues ahí también son un montón de imágenes, un montón, que obviamente se están quedando en tu cabeza, pero nada como la vida cotidiana de la calle, ¿no? También, que eso no nos lo podemos perder porque en ese observamiento, en esa observación está... Eso es la traducción o sea, eso es lo que te va a ayudar a plasmarlo en una pantalla. Porque es parte ya de tu inconsciente. Y entonces cuando lees un guión, sale ese inconsciente. Y cuando estás en el espacio, sale ese inconsciente. Por eso la formación es muy bonito.
Y yo ahora que pues ya tengo más años, ¿no? Que bueno, que en Sangre obviamente, y más años de trabajar en cine, y más años de ver pinturas, y más años de ver foto, y de más años de todo. Hay algo que también en Sangre creo que fue muy bonito, que fue meramente intuitivo. Y que a pesar de que no tenía la formación que tengo ahora en ese imaginario, pues salieron cosas muy poderosas y muy acertadas. Y eso me sorprende. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué te da la experiencia y qué te quita la experiencia? A veces lo pienso. Y siempre cada proyecto trato de estar como limpia de conceptos. Y los tienes, inevitablemente, forman parte de nuestro pensamiento, de nuestra estructura de pensamiento. Pero hay que sí ser como muy infantil en el buen sentido, muy niños. O sea, cada proyecto tiene que ser como jugar. Algo que me pone muy nerviosa es que cuando llego y fotógrafo, director o directora, y tienen como esta cosa de así debe de ser y no vamos a usar los rojos. Y es, ¿por qué? O sea, ¿cuál es? O sea, no vamos a usar blancos. Es como, indaguemos por ahí. Nada más demos la oportunidad a que todas las ideas lleguen. Sangre fue tan hermoso porque todas las ideas las íbamos tomando, obviamente con una línea bressoniana de Amat, ¿no? De esto tiene que... Porque eso es el cine, es la limitación. El cine surge a través de la limitación. Pero es muy importante a mí algo, y de hecho me ven, ¿no? Pues ya tengo ahorita 45 años, 40, y cuando voy de scouting y tal, a veces a ciertas personas les choquea porque de verdad soy como una niña chiquita. Y me gusta burlarme también de las ideas. O sea, y tomar, y a veces decir pendejadas no me importa. O sea, como tomar ideas que son como tal vez irrisorias en su... Pero eso, aunque a veces sea tonto, me lleva a esa verdad. Entonces, como que creo que no podemos perder ese sentido de la frescura. Y la frescura es no tener tanta cosa en la cabeza tan presente, de forma presente. Que me imagino, ahora sí que vámonos del otro lado de Bresson, monos. ¿No? Totalmente. El otro lado de Bresson, absolutamente. Justo del otro lado. Un poco, digo, cuéntanos un poquito ahí. Que se me hace una película muy poderosa visualmente. Sí. Y me imagino que en el tema, bueno, rodaje. A mí mira que así ya entre nosotros, está igual, pero sí, algo que me molesta un poquito de Monos es que justo prevalece lo estilístico y para mí no hay tanta alma, ¿no? Aunque obviamente lo que logra Alejandro en cómo se aproxima a los actores y, o sea, hay una búsqueda un poquito infantil y en ese sentido es bonito porque es ir al extremo de todo, ¿no? Como que en ese extremo algo va a surgir y sin duda algo surge, porque sí que nos fuimos al maldito extremo. De hecho, Herzog dice que tampoco, por más que él dice que es el extremo, siempre dice, en los lugares en donde estoy hay una carretera, al lado hay no sé qué, con Landes, no. O sea, sí él tuvo que romper las barreras de la seguridad, digamos, para encontrar su película. Y pues cada quien tiene sus métodos y fue interesante en ese sentido y se nota. Para mí siempre hay algo, todavía hay otra búsqueda también, al mismo tiempo de pasar esos límites. Pero bueno, el cine siempre es pasar límites. Entonces su búsqueda fue esa cosa transgresora de pues la vida y la muerte en el cine, ¿no? De déjalo todo así. Y pues sí estuvo así un poquito casi así. O sea, sí nos enfrentamos a cosas pues muy peligrosas.
Y yo como pues siempre me creí, vengo de la escuela de Carlos Reigadas, que hay que dar la vida por el cine. Y lo sigo creyendo, solo que de pronto digo, ¿para qué eso? Pero bueno, cada quien tiene sus maneras de traspasar sus propios límites. Y ahí tal vez se encuentra el corazón creativo. Entonces, Monos, tan lejos de Bresson, pues fue eso, fue un rasgar las ropas y la piel. Y ahí pues todos encontramos lo que tuvimos que encontrar. O sea, es lo que nos dio la naturaleza. Fue un esfuerzo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Y sí, eso fue otra cosa, distinta a Sangre. Interesante. Fue interesante. Algo que se me olvidó. Regresamos a Matt. En Eli, la región, y en esta última, de Amat, se construyó casa. Sí. ¿No? En Eli no. En Eli no. No, solo en la región y en Perdidos. Y en Perdidos. Uh-huh. Ahí me imagino que llevas, o sea, un arquitecto, o sea, todo un grupo, ¿no? Te vuelves ahí también un poco la arquitectura. Sí. Ahí, en el tema de construcción, pregunta más como fotógrafo que otra cosa, el tema luz cobra importancia, sí. O sea, sí, no. O sea, construyes a favor de. No, se construye al lado del fotógrafo. Okay. O sea, por ejemplo, en La Región Salvaje con Manuel Claro, que ha sido de los fotógrafos con los que más he disfrutado. O sea, no lo disfruté trabajar con él, pero de los que más he aprendido. Aprendí muchísimo de él. Porque era una cosa desprendida de lo meramente estilístico. Él buscaba el pinche cuerpo de la película y a través de los actores y no cansar a los actores y no estaba buscando su chingada luz perfecta y su cuadro perfecto, y eso a mí me dio, pues me abrió otro entendimiento también del hacer en el set. Entonces, con él, en La Región, contratamos a un arquitecto, que fue muy difícil. Los egos y cosas, ¿no? Por eso hay uno, si de pronto tiene que ser muy firme, sin ser autoritario ni nada de esas cosas, pero sí una firmeza en decir, esto se tiene que hacer de esta manera y saber que aunque es una cosa en comunidad y que todas las ideas vienen y son importantes y toda la labor de todo va a terminar en un resultado del cuadro. Entonces es muy importante. Todos los elementos que están ahí, tanto de materiales físicos como de humanos, son de suma importancia porque eso es lo que te va a dar el cuadro. Pero bueno, hay cosas donde uno tiene que ser muy firme en tomas de decisión, ¿no? Pero bueno, con Manuel y respecto a la luz y este arquitecto, no, íbamos al espacio. O sea, Amat quería, y eso es lo que ha sido muy bonito de la construcción de las casas, como que él tiene una idea de ese lugar y es el espacio el terreno que es la misma casa. No es que quiera él así hacer una casa en específico, es a partir del terreno es que por eso tenemos que hacer las casas. Y pasó lo mismo en Perdidos. En Perdidos él quería que fuera en esa presa, quería que fuera ahí, al lado del agua, y más allá de solo imaginarse una casa que podía ser lo que él quisiera. En realidad era el terreno, y entonces eso es algo muy bonito. Aquí en La Región, ese era un lugar al que él iba mucho, y pues ahí se imaginó la película. Y entonces con él, y llevábamos una maquetita y la poníamos, y Manuel, pues desde no solo la luz, también el encuadre con todo ese alrededor, ¿no? Tomábamos decisiones, y básicamente Manuel fue el que decidió bien a bien dónde y la posición de la casa.
De hecho, la arrinconó. Yo decía, pero no, ¿cómo? Porque en medio del valle más. Y no, y creo que pues, tenía un ojo, ahí sí tenía una experiencia, pero 10 veces más que todos nosotros. Y eso sí se notaba. Una experiencia suelta, ¿no? Y en Perdidos, pues vimos muchos lugares. Yo iba con Perdidos tomó mucho tiempo. Íbamos, veíamos aquí, allá, tal. Y luego ya decidimos, Amat y yo, el lugar. Y luego con el fotógrafo también, con una maqueta, íbamos viendo. Ellos querían así que todo fuera ventanales. Y yo decía, no, es que más en una cosa ahí me entró la cosa japonesa y la arquitectura japonesa. Yo decía, no, es que entre más chiquitas las ventanas, más impresión. O sea, yo quería que esa casa tuviera desde esta locura de familia, pero también que fuera como un templo y esta cosa tan fría y como casi una casa de ciudad en el campo. Eso me llamaba la atención. Y luego también en esta idea japonesa de, sí, había ventanas que reencuadraran la montaña y otra el lago, ¿no? Me parecía más bonito. Quedó en un híbrido porque ellos estaban necios, que la luz que entrara y que sobre todo no la luz, que el paisaje entrara. En fin, bueno, eso es, sí, la relación de la construcción siempre es con el fotógrafo, y siempre es una batalla, Las ventanas fueron una batalla y el color de la casa de Perdidos fue una batalla. No, yo ahí, por ejemplo, tuve que ser rebelde. Yo dije, yo veo la casa como entre concreto y plástico, ¿no? Y quería súper llano noventero, porque me estaba yendo al principio con cosas de madera y como más cincuenteras. Y quería de pronto irme más a una cosa medio Cronenberg, Brian De Palma, así. Okay. Y entonces dije, las paredes tienen que tener muchísimo brillo. Y pintarlas era súper difícil porque era de aceite. Y bueno, no querían, o sea, el fotógrafo no quería, y me dijeron que no y lo hice. Y dije, por lo menos lo van a ver, y era súper complicado hacerlo porque era mucho dinero y tal, pero lo hice y sí. No se ve tanto, lamentablemente, pero me fascina que la casa por dentro tenga esa no porosidad. Ok. Pues Dani, muchas gracias. Bueno, se quedaron muchos temas. Sí, no te dije. ¿Por ahí? No, está bien. La mitad de mi vida, ¿no? Primero, la mitad del podcast fue de mi vida. Pero también está lindo porque pues marca y entiende uno como por dónde va, ¿no? Entonces, a mí me gustó. La parte cursi del momento. Si tuvieras que dejar 3 pelis al mundo, ¿qué pelis dejarías? De las que he trabajado. O en general. Dios mío. Al igual una de las que has trabajado y otras 2. Pues mira, de las que he trabajado, porque ahorita, o sea, que no, es que es una infinidad de películas que sí, por suerte, amo. Y ya me voy a explayar, pero bueno, o sea, amo a Bresson, pero muchísimo, pero también a Ken Russell, que es así un estridente, o Zulavsky, o ahora está Makabayev en la Cineteca y también me provoca mucho, Misterios del Organismo, por ejemplo. Son las cosas que tengo frescas, ¿no? 3 películas, pues serían como en su formato, pues una de Bresson, porque sin duda ha sido una ruptura en el entendimiento del cine, y eso siempre es, pues eso es la vanguardia. Makabayev, pues me interesa mucho, y Zulavsky también, Ken Russell. Satyajit, que luego no lo pronuncio, Ray, indio, maravilloso. En fin, pero bueno, de las películas en las que he trabajado, las que dejaría en el mundo es Sangre, sin duda, Batalla en el cielo y...
Y pues una de Bresson y ya. Ok. Porque no sé, ahora no, sí. Pues, Daniela, muchísimas gracias. Gracias a ti, César. Un gusto. Corte, tenemos una película. ¡Wow! Gracias.